Ahí está. Muy bien, vamos a empezar entonces. Siempre, chicos, siempre pues, felicitándolos por el esfuerzo que ustedes hacen por aprender, por, claro que sí, ¿no? El tratar siempre de acumular conocimientos para salir adelante para un examen de admisión es muy importante, ¿no? Entonces, saludo también a los que han escrito en el chat. Buenas tardes, Eduardo, Aarón, Alessandro, Roberto, Lorena. Buenas tardes. Con todos en general, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Muy bien, entonces empezamos a ver. Hoy día entonces desarrollamos lo que es la Edad Antigua. Mesopotamia, Egipto, Fenicia, hebreos, persas, India y China. Todo eso, mira, es lo que abarca la Edad Antigua, ¿no? Vamos entonces a desarrollarlo, ¿no? Y terminamos de ver lo que es eh, la, la, la teoría y pasamos a lo que son las preguntas. Muy bien, claro que sí. A ver, vamos a ver entonces. Tenemos acá Mesopotamia. Muy bien, Mesopotamia, claro que sí. Importante. Muy bien, empezamos con Mesopotamia. Recuerda que es siempre, ¿no? Digamos, una de las primeras culturas en ser desarrolladas es Mesopotamia, porque en el caso de Mesopotamia, pues es uno de los primeros lugares donde se desarrolla la civilización. Muy bien. La palabra Mesopotamia, una palabra griega que viene de meso, que significa entre, y potamia, que es río, significa entre ríos, ¿no? Justamente los ríos que vemos acá, el río Éufrates y el río Tigris. Entonces, toda esa zona entre ambos ríos es Mesopotamia. La parte sur era llamada Sumeria, donde se inicia la civilización mesopotámica, y la parte norte es la zona de los asirios, que también formaron un imperio importante, ¿no? Si te das cuenta, no sé si lo puedes observar, esta es la media luna fértil, la famosa media luna fértil, que involucra la media luna o creciente fértil, que involucra Mesopotamia en el Asia y Egipto en el noreste del África. ¿Ya? Entonces ahí está. Claro, también involucra lo que era Fenicia, los hebreos, parte de Asia Menor. Hoy en día países como Irak, que Mesopotamia hoy en día es Irak, Siria, Turquía, Líbano, Israel, Egipto, ¿no? Estarían dentro de lo que se le denomina, ¿no? Como media luna o creciente fértil. Así es. Muy bien, ahí está la zona baja sumeria, que es donde se inicia la civilización mesopotámica, y la zona alta asiria. Este es el desarrollo histórico, empezando por el periodo sumerio, ¿no? Vuelvo a repetir, ahí se ponen las bases de la civilización mesopotámica. Muy bien, claro que sí. Por supuesto, ¿no? Entonces, y vemos ahí el desarrollo, ¿no? El desarrollo de esta civilización. Claro. Muy bien, entonces los sumerios pusieron las bases, por ejemplo, ¿qué elementos, no? La escritura cuneiforme, muy importante, ¿no? Porque con la aparición de la primera escritura comienza ya la Edad Antigua formalmente, ¿no? La historia, la Edad Antigua. Pero también, por ejemplo, los sumerios inventan la rueda, ¿no? El eje de la rueda, el ladrillo, sus templos llamados sigurats, templos de plataformas. Los sumerios también ya dividen el círculo en 360 grados, el calendario lunar, que es el primer calendario del mundo. Entonces son varios
varios, varias creaciones, ¿no? Y los sumerios se organizaban en varias ciudades-estado, ¿no? Que justamente ahí está. La llamada revolución urbana. Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Eridu, etcétera, ¿no? Luego viene el periodo acadio, con Sargón el Grande, que es el que unifica el norte y el sur de Mesopotamia, la primera unificación, el imperio acadio, ¿no? Que no duró mucho. Los sumerios recuperan su independencia, renacimiento sumerio. Aquí destaca las primeras leyes escritas, el mito de Gilgamesh, el primer imperio babilónico con el famoso Hammurabi y su código, primera legislación nacional, código de 282 leyes. Tras la caída del primer imperio babilónico surgen los asirios, que logran la máxima expansión territorial, con Asurbanipal que invade Egipto. Ajá, los asirios importantes. Asurbanipal logra la máxima expansión y a la vez se le atribuye, ¿no?, la formación de la primera biblioteca, Nínive. Y luego el segundo imperio babilónico con Nabucodonosor II, que invade Judea y construye los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? El fin de Mesopotamia es cuando cae bajo el dominio persa, es decir, cuando Mesopotamia se convierte en una provincia del gran imperio persa, ¿no?, por la conquista de este emperador persa Ciro II el Grande. Ahí están los sumerios, acá está, primer periodo, ahí está, ¿ves? La rueda, el ladrillo, la escritura cuneiforme, cilindro de sellos, los sigurats, por supuesto, el calendario lunar, la división del círculo en 360 grados. También están, ¿no?, protagonistas de la revolución urbana por la gran cantidad de ciudades sumerias. Eran teocracias guerreras. Al sacerdote se le llamaba En. Al sacerdote se le tenía ese título de En. Muy bien, de ahí viene el imperio acadio. Ahí está, ¿no? Sargón el Grande. Sargón el Grande desde el norte invade y unifica toda Mesopotamia, el imperio acadio, ¿no? Su capital, Akkad. Capital Akkad o Agadé. Akkad o Agadé. No duró mucho el imperio acadio. A su caída, los sumerios recuperan su independencia, el periodo neosumerio o renacimiento sumerio. Ahí está. Y como habíamos mencionado, en este periodo neosumerio, las primeras leyes escritas, el código Ur-Nammu, en escritura cuneiforme, obviamente, y también corresponde el primer mito de la historia, ¿no? Gilgamesh. Primer mito de la historia, Gilgamesh. Muy bien, entonces, de esa manera. Ahora, Mesopotamia era constantemente invadida porque Mesopotamia es un sitio muy propicio para la agricultura. Muy bien. Obviamente los ríos Éufrates y Tigris, ¿no?, proveen una gran cantidad de agua que logran, pues, digamos, habilitan bastantes tierras para el cultivo. Entonces Mesopotamia fue constantemente invadida en ese sentido, no era un sitio ideal para la agricultura, ideal para una civilización. Entonces, el primer imperio babilónico o paleo babilónico, ahí está el famoso Hammurabi, ¿no? Y su gran código, ¿no? El código de Hammurabi. Esta es la parte superior del código, porque está tallado en piedra. Hammurabi está de pie, escuchando las leyes que le dicta el dios Shamash, el dios Shamash de la justicia. Le está dictando ahí las 282 leyes, 282 leyes, todas ellas se basan en el talión, ojo por ojo, diente por diente. Y además, estas leyes del código de Hammurabi hacen distingo entre clases sociales, ¿no? Por ejemplo, si un noble le quitaba un ojo a un siervo, no necesariamente el noble perdía su ojo, ¿no? Ojo por ojo. Si yo quito un ojo, tengo que perder el mío. No, no. En el caso de los aristócratas, podían dar de repente una cosecha de trigo
un animal del ganado. Entonces sí, el código de Hammurabi hacían distinciones de grupos sociales y también castigaban por oficio. El arquitecto tenía Pero un... eso creo que eso mayormente es como si fuese un signo de venganza. El código de... Claro, la ley del talión, claro, por supuesto, tiene un grado de venganza, ¿no? El daño que tú me haces será el mismo daño que tú vas a recibir, ¿no? Exacto. Pero precisamente la novedad del código de Hammurabi, que no necesariamente eso siempre se cumplía, ¿no? Porque más allá de la venganza estaba la persona que era afectada. Si era un aristócrata, si era un noble, entonces como que la venganza no procedía con él. En vez de perder un ojo, él tenía la opción, si era aristócrata, de dar algún bien económico y no recibir el castigo. Entonces, más allá de la venganza o el castigo, el código de Hammurabi tomaba en cuenta, ¿no?, tu respectivo grupo social. Y también el oficio. El castigo para el arquitecto no era el mismo que el castigo para el médico o para el ladrón. Entonces, había un castigo también por oficio. Hacía una distinción el código de Hammurabi en ese sentido, en ese aspecto. Muy bien, claro que sí. Muy bien. Más invasiones, llegan los hititas. Recordemos que los hititas es el pueblo que inicia, ¿no?, la elaboración de armas de hierro. Llegan los hititas y se va a formar el famoso imperio asirio, ¿no? Imperio, y faltó ponerle ahí, imperio asirio. Los asirios eran muy guerreros y siempre se distingue, ¿no?, en el caso de los asirios, la crueldad, ¿no? Eran muy crueles, muy crueles. Acá tenemos a Surbanipal, que definitivamente y de lejos es el emperador asirio más famoso. Hacían estas imágenes los asirios para obviamente intimidar, ¿no?, provocar miedo en sus rivales. Asurbanipal invade Egipto, logrando la máxima expansión del imperio asirio. Y también formó la gran biblioteca de Nínive, ¿no?, porque la capital de los asirios era Nínive. Entonces sí, la gran biblioteca de Nínive, donde se encontró 22.000 tablillas de barro, porque recordemos que la escritura cuneiforme, el soporte de esa escritura, o sea, donde se escribía, eran tablillas de barro. 22.000 tablillas de barro en Nínive, donde pues obviamente está muchos aspectos acerca de la vida de los asirios e incluso de los antiguos mesopotámicos, sus batallas, sus ritos, etcétera, ¿no? Muy bien, pero los asirios también tuvieron un final. Los babilónicos y los medos se unieron, una coalición de babilónicos y medos, ¿no? Juntaron fuerzas y derrotan a los asirios. Muy bien, entonces pasaríamos al segundo imperio babilónico, ahí está, donde obviamente destaca pues Nabucodonosor segundo, ¿no?, al cual la Biblia incluso critica bastante, ¿no? Se dice, según la Biblia, ¿no?, Nabucodonosor hacía caso a su mujer llamada Amitis, muy bien, y Nabucodonosor invade Judea, uno de los dos reinos hebreos, captura a muchos aristócratas hebreos y los lleva prisioneros a Babilonia. Eso es lo que se llama como cautiverio babilónico, cautiverio babilónico. Y por eso justamente la Biblia habla muy mal de Nabucodonosor. Habría construido un sigurat lleno de plantas, lleno de flores, que serían los jardines colgantes de Babilonia. Muy bien. Sin embargo, al poco tiempo, Mesopotamia va a caer en manos de los persas, ¿no? El gran emperador persa, Ciro II el Grande, derrota al último emperador babilónico llamado Nabónido. En la batalla de Opis, Ciro II derrota a Nabónido y Mesopotamia pasa a ser una provincia más del gran imperio persa. Muy bien, así es. Muy bien, entonces vamos ahora con el Egipto antiguo. Vamos ahora con el Egipto antiguo, ¿no?, tan importante.
Vamos a ver acá. Este, Acá tenemos justamente los momentos del desarrollo de Egipto, ¿no? Desde el periodo predinástico, donde obviamente no hay faraones todavía. En ese periodo predinástico hay comunidades campesinas llamadas nomos, 42 comunidades campesinas. Ya comienza poco a poco a utilizarse la escritura jeroglífica, eso sí, hasta la aparición del primer faraón, que se llamó Menes Onarmer. Él es el primer faraón, que desde la ciudad de Tinis une tanto el Alto como el Bajo Egipto. Él es el primer faraón, ¿no? Menes Onarmer. Como su capital era Tinis, por eso se le llama Imperio Tinita. Imperio Tinita. Luego viene el Imperio Antiguo, cuya capital es Menfis. Por eso el Imperio Antiguo se le llama Menfita. Y el Imperio Antiguo, ahí corresponde, bueno, la adoración al dios Ra y la construcción de las pirámides. La primera pirámide se llamó o se llama pirámide de Saqqara, que es una pirámide escalonada, tiene 5 pisos. Pero esa primera pirámide, ¿no?, de Saqqara va a ser la base para luego la construcción de las pirámides perfectas, que corresponden a la cuarta dinastía del Imperio Antiguo, ¿no? Cuarta dinastía, pirámide de Keops, Kefren y Miserino. Siempre tomando en cuenta que las pirámides son solo tumbas, claro, espectaculares, ¿no? Pero son tumbas, y que dejaron de construirse porque no cumplían su función como tumba. O sea, una tumba es para proteger la momia, ¿no? Para que pueda ir al más allá, al país de Occidente, como decían los egipcios. Pero lastimosamente las pirámides fueron constantemente saqueadas. Entonces no tenía sentido un esfuerzo descomunal para una tumba que no va a cumplir su función, ¿no? Las pirámides fueron saqueadas y se llevaban hasta la momia. No tenía sentido tanto gasto de esfuerzo. Dejaron de construirse. El primer intermedio, donde hay una crisis política debido a la debilidad de los faraones, hasta el Imperio Medio, cuya capital es Tebas, y por eso al Imperio Medio algunos le dicen primer imperio tebano. Ahí se da la adoración a Amon-Ra. Amon-Ra. Significa el sol, Amon-Ra, el sol. Muy bien. El segundo intermedio, donde llegan los Ixos. Los Ixos es un pueblo asiático que lleva el hierro y los coches de guerra a Egipto, sobre todo al delta del Nilo, a la parte norte. Así es. Muy bien, entonces, ahí está, perfecto. Y luego viene el Imperio Nuevo, que para algunos es la época de mayor esplendor, porque en el Imperio Nuevo, por ejemplo, está Tutmosis III, que logra la máxima expansión de Egipto, Tutmosis III. Va a estar también Amenofis IV, conocido como Akenatón, porque Amenofis IV es el que establece el monoteísmo, prácticamente prohíbe todos los dioses y solamente queda el culto al dios Atón. Y Amenofis IV incluso por eso se cambia de nombre, como él establece el culto a Atón, entonces él pasa a llamarse de Amenofis a Akenatón, ¿no?, el que adora a Atón. Pero no duró mucho ese monoteísmo. En cuanto muere Akenatón, continúa su hijo Tutankamón, el famoso Tutankamón, que restablece el culto a los anteriores dioses, ¿no? También indicar que Tutankamón, ¿no?, es el único faraón al cual se le ha encontrado su tumba intacta, ¿no? El famoso arqueólogo Howard Carter, ¿no? El famoso arqueólogo Howard Carter, luego de varios años, logró encontrar la tumba de Tutankamón en el famoso Valle de los Reyes, Kingdom Valley, que era un sitio alejado, desértico, casi inhóspito, donde se enterraban los faraones del Imperio Nuevo, ¿no?, en el Valle de los Reyes, ¿no? Y bueno, luego después Ramsés II, que construye varios templos, Karnak, Abu Simbel, ¿no?, y Ramsés II, que enfrenta a los hititas, no logró derrotarlos,
firmó la paz de Kadesh. Y bueno, incluso estuvo a punto de caer prisionero por parte de los hititas, Ramsés II, en Kadesh, ¿no? En la paz de Kadesh, que para algunos es el primer tratado internacional del mundo. La paz de Kadesh. Muy bien, entonces avanzamos un poco más. Justamente acá tenemos los grandes faraones del Imperio Nuevo o Imperio Neotebano, porque la capital volvió a ser la ciudad de Tebas. Neotebano. Hatshepsut, ¿no? La primera faraona, Hatshepsut, Tutmosis III, que logra la máxima expansión territorial. Así es, Amenofis IV o Akenatón, el faraón feo. Él es el que establece el monoteísmo. Se cambia de nombre, ¿no? De Amenofis a Akenatón porque establece el culto al dios Atón. Incluso construye una ciudad para el dios Atón, ¿no? La ciudad de Tel el Amarna. Por eso algunos dicen que el monoteísmo, ¿no?, que establece Amenofis IV, algunos le dicen reforma amarniana, porque la ciudad que él construye para este dios Atón se llamó así, Tel Amarna. Bueno, muere Amenofis IV, acá está su hijo Tutankamón, que restablece el politeísmo, su única tumba intacta. Muy bien, acá abajito vemos también a Amenofis IV en una escena familiar con su famosa esposa y muy guapa Nefertiti. Muy bien. Los dioses egipcios, Osiris, que era el dios y juez de los muertos, recordemos, porque según las creencias egipcias, cuando una persona se moría, cuando una persona fallecía, el alma de la persona, que ellos llamaban Ak, el alma de las personas era llevado por el dios cabeza de perro, o Anubis, ¿no?, que era el dios de la momificación. Entonces él llevaba tu alma al juicio de los muertos, donde el juez era Osiris, porque Osiris fue la primera momia. Entonces Osiris estaba ahí y había una gran balanza con dos platillos. En un platillo ponían tu corazón simbólicamente, que si tú te habías portado bien, habías hecho cosas buenas, tu corazón era ligero. Y en el otro platillo ponían la pluma de la justicia, Maat, pluma de la justicia. Si tu corazón pesaba igual que la pluma de la justicia, Maat, entonces tú ibas al paraíso, ¿no?, el país de Occidente. Pero si tú habías cometido, ¿no?, de repente había sido injusto, había hecho cosas malas, tu corazón era pesado. Y si tu corazón pesaba más que la pluma Maat, tu alma era entregada a un monstruo llamado el Tragador para que sea despedazado definitivamente. El juicio de los muertos. Muy bien. Por ejemplo, también destacamos acá la diosa Bastet, cabeza de gata, porque los egipcios adoraban animales, ¿eh? Eran zoólatras, adoraban animales. Claro que sí, el cocodrilo sagrado, ¿no?, Sobek. Y acá, por ejemplo, Ta, el dios de los artesanos, se reencarnaba en un buey, según la creencia de los egipcios, ¿no? El dios Ta, dios de los artesanos, se reencarnaba en un buey, el buey Apis, ¿no? Y entonces este buey, considerado la reencarnación del dios Ta, imagínate, salían en procesión a adorar al buey, el buey Apis, ¿no? Muy bien, entonces ahí está la arquitectura egipcia. Las primeras tumbas reales fueron mastaba, ¿no? Por ejemplo, Menes-Onarmer, primer faraón, su tumba es una mastaba, una construcción no muy grande. Las pirámides en el Imperio Antiguo, sobre todo las grandes pirámides con la cuarta dinastía, y los hipogeos, que son cavernas, corresponden al Imperio Nuevo. En el Valle de los Reyes, Kingdom Valley, las tumbas de los faraones del Imperio Nuevo son cavernas, son huecos pero muy bien elaborados, ¿eh? Cavernas con varias habitaciones, espacios, jeroglíficos, muy bien decorados. Los hipogeos. Alessandro me escribe en el chat: profe, esa tumba está maldita, está maldita. Bueno, no, ni tanto. Es cierto que cuando Howard Carter encuentra la tumba de Tutankamón, murieron una serie de personas, es cierto, ¿eh? Murió el socio de Howard Carter, murió un ayudante, otra persona más también murió. Y se hablaba de la maldición, ¿no?,
y la maldición del faraón. Pero Howard Carter, que fue el que lideró y encontró la tumba, él murió muchísimos años después. Entonces, ¿no? Maldición para algunos nomás entonces. Bueno, entonces avanzamos. Vamos con los fenicios. Vamos con los fenicios. Los fenicios fueron excelentes navegantes y comerciantes, los mejores navegantes del mundo antiguo, los mejores definitivamente. Fenicia en lo que hoy es el Líbano, muy cerca a Siria, el norte de Israel, y en el Líbano tenían la ventaja, ¿no?, de tener muchísimos árboles de cedro, y el cedro es una excelente madera para la navegación. Los fenicios eran comerciantes, ¿no? Ellos traficaban con el color púrpura que obtenían de un caracol llamado múrice, un caracol que botaba una sustancia que ellos mezclaban con agua y mezclaban con orine, sí, mezclaban con pichi, y les daba el color púrpura, muy intenso, muy pedido, muy caro, ¿eh? Color de la realeza, el color púrpura. Y prácticamente aquí los fenicios tenían el monopolio, ¿no?, de la obtención de ese color púrpura. Traficaban también la madera cedro, traficaban el vidrio, también, claro. Eran muy buenos navegantes, ¿no? Y obviamente ellos se organizaban en torno a puertos. Ciudades-estado, ¿no? Vendrían a ser ciudades-estado. El puerto más antiguo, Biblos, puerto más antiguo. Luego viene Sidón, Tiro. En la época de Tiro, los fenicios salieron a fundar nuevas ciudades, colonias, a lo largo del Mediterráneo, ¿no? Por ejemplo, Cartago, ¿no? Cartago, Masalia, muy bien, Albión. Entonces, varias ciudades que incluso hoy en día existen nacieron como colonias fenicias. Los fenicios veían, ¿no? Por ejemplo, si era un territorio un poco hostil, ponían una especie de cuartel llamado factoría. Si era un territorio más o menos propicio para los negocios, ponían una concesión, que era como un mercado, una feria. Y si veían que valía la pena establecerse en un determinado lugar por la ruta de comercio, fundaban una ciudad, siendo la colonia más importante para ellos Cartago, que lo funda Elisa, conocida como Tito. Cartago, ¿no? Cartago incluso se convertirá en un imperio, ¿no? Y rivalizará con Roma en las famosas guerras púnicas. Así es, muy bien. Su dios principal, Baal. Su dios principal era Baal, y Baal, que era el sol, tenía a su esposa la luna, que era Baalit. Muy bien, entonces, los fenicios, su mayor aporte cultural es el alfabeto fonético. Muy bien. Los hebreos. Vamos con los hebreos. Perfecto. Dice David, me escribe, profe, así como hacen en Cusco la tela. Así en Cusco hacen la tela. Bueno, pero ojo que los fenicios utilizaban este caracol múrice, lo mezclaban con agua y con orine, con pichi. Ahí le daba el tono púrpura. Claro. Vamos con los hebreos, a ver. Vamos con los hebreos. Bueno, la historia de los hebreos está pues en el Antiguo Testamento, ¿no? Y tienen tres momentos. La época de los patriarcas, con Abraham, que eran nómadas. Los jueces, donde ya comienzan a establecerse en la tierra prometida. Y finalmente los reyes. Patriarcas como Abraham, que salió de la ciudad de Ur, de Mesopotamia, de Sumeria, claro, ¿no? Entonces, Yahvé me guiará. Eran nómadas, ¿no? Eran nómadas, ganaderos. Por eso siempre sus expresiones están en torno al ganado, ¿no? Yahvé es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Ahí está. El chivo expiatorio, ¿no? O sea, echarle la culpa a alguien, ¿no? Claro. La oveja negra, ¿no? Entonces, como decir una persona diferente, ¿no? Persona diferente. Entonces, el rebaño de Dios.
son siempre metáforas en torno al ganado, porque tenían una vida nómada, pues, ¿no? Con Abraham, luego Jacob, Moisés, ¿no? Que es quien lo saca de Egipto para retomar la búsqueda de la tierra prometida, ¿sí? Bien, entonces, luego que Moisés saca a los hebreos de Egipto, en lo que es el Éxodo, y Moisés ratifica la alianza del pueblo hebreo con Yahvé, con Dios, cuando Moisés recibe el decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos. Llegan a lo que viene a ser la tierra prometida, lo que hoy es Israel, Palestina, y hay un periodo en donde los hebreos están enfrentándose a varios pueblos para justamente apoderarse de la tierra prometida. Entonces, ese es el llamado periodo de los jueces, donde tienen líderes militares, siendo el más importante Sansón, porque Sansón derrota a los filisteos, que era el principal pueblo rival de los hebreos en esa zona de Palestina, ¿no? Y una vez que se establecen, se posesionan de ese lugar de la tierra prometida, para evitar que se dividan en 12 tribus y se dispersen, deciden nombrar reyes, ¿no? Eh, Samuel, el, este, el juez Samuel, es quien decide nombrar al primer rey, Saúl, que no era muy bueno, no era tan líder. El siguiente rey, David, sí, porque David funda, la capital Jerusalén. David, por supuesto, importante, ¿no? Y de ahí viene Salomón, que construye el templo de Jerusalén. Y Salomón, bueno, él escribió el Cantar de los Cantares. Salomón, según la misma Biblia, da a entender que Salomón habría tenido muchísimas mujeres. Alguno incluso dijo que habría tenido más de 1000 mujeres. Salomón era bravo, ¿eh? Y se había enamorado de una morena, de una negra, ¿no? La reina de Saba. Y justamente Salomón le dedica este famoso poema, El Cantar de los Cantares. Le dedica el Cantar de los Cantares a la reina de Saba. Bueno, pero al final se dividen, porque cuando muere Salomón, el reino hebreo se divide en dos. Israel al norte con 10 tribus y Judea al sur con 2 tribus. Al dividirse se debilitan y, por ejemplo, Israel, el reino del norte, cayó en manos de los asirios, de Sargón II, y Judea al sur cayó en manos de Nabucodonosor II, ¿no? Que justamente cuando vimos en Mesopotamia, Nabucodonosor II se lleva gran parte de los aristócratas hebreos, se los lleva a Babilonia, ¿no? Lo que se llama el cautiverio babilónico. Cautiverio babilónico, claro que sí. Muy bien, entonces vamos con los persas. Bien, muchachos, los persas, importantes. Los persas organizaron el imperio más grande, o uno de los imperios más grandes de esa zona de Cercano Oriente. Ciro II el Grande, justamente acá lo tenemos, él comienza la formación del imperio persa. Ciro II el Grande invade Mesopotamia, derrota a Nabónido, ¿no? El último emperador del segundo imperio babilónico. Ciro II el Grande invade Asia Menor y comienza entonces la expansión. Su hijo, Cambises II, invade Egipto. Cambises II invade Egipto
Así es, incluso Cambises asesina al buey Apis, que como te he dicho, para los egipcios era la reencarnación del dios Ta, pero Cambises II sacrifica al buey Apis, y de ahí viene Darío. Darío, que lo vemos acá, es el gran organizador del imperio persa, porque Darío, por ejemplo, construye una gran red de caminos, funda ciudades administradoras, establece un idioma oficial, el arameo, establece una moneda nacional, el dárico, para facilitar el intercambio comercial, es el gran organizador del imperio persa Darío, y establece unas provincias llamadas satrapías, ¿no? Y ahí estaban los sátrapas, ¿no? Siempre el sátrapa es una palabra que también significa un gobernante abusivo, ¿no? Un gobernador tirano, ¿no? Porque los sátrapas eran abusivos, pero eran gobernadores de las provincias persas. Muy bien, entonces, esta es la religión de los persas, el mazdeísmo, establecido por el profeta Zoroastro o Zaratustra. También eran monoteístas, creían solamente en el dios Ahura Mazda, que es una religión, el mazdeísmo, que tiene que ver mucho con el comportamiento moral, hacer lo bueno y tratar de evitar lo malo, ¿no? Dos geniecillos, el que te orientaba por la bondad, Hormuz, y el que te orientaba por la maldad, Ahriman. Su libro sagrado, el Zen Avesta. Muy bien, entonces pasaríamos, antes de ver ya las preguntas, tenemos acá la India antigua. Muy bien, la India antigua. Perfecto. Tenemos acá, por ejemplo, en lo que es la India antigua, bueno, que comienza la historia de la India con las llamadas civilizaciones del Indo, civilizaciones del río Indo, en lo que hoy es Pakistán. Dos ciudades, Mohenjo-Daro y Harappa, acá está. Ciudades que llaman bastante la atención porque son ciudades muy planificadas, muy ordenadas. Ahí los habitantes de estas ciudades del Indo eran negritos, los drávidas, ¿no? Eran negritos y ya, bueno, ya utilizaban el bronce. Así es. ¿Qué pasa con estas civilizaciones del Indo? Fueron invadidas por los blancos, los arios. Los arios invaden a los drávidas, a las civilizaciones del Indo. Pasamos al siguiente momento. Periodo védico. Periodo védico. Muy bien, en este periodo védico aparece la escritura de la India, el sánscrito. Se comienza a adorar a un dios guerrero, Indra, y estos libros sagrados, libros religiosos, ¿no? El Rig Veda, los Upanishads, muy bien, ese periodo védico. Luego, en el periodo brahmánico, es donde ya se establece la triada de dioses más famosas de la India, ¿no? Tenemos acá Brahma, que es el creador, Vishnu, el guerrero sagrado, Shiva, dios de la fertilidad, por eso se le pone siempre bailando, y Ganesha, que es hijo de Shiva. Ganesha es el dios de la abundancia, con cabeza de elefante. Y bueno, entonces ahí está la triada importante de dioses de la India, y aparece el sistema de castas, que son grupos cerrados que hasta ahora existen, ¿no? Estando digamos, como clase privilegiada los brahmanes, luego siguen los kshatriyas, que son los guerreros, vaisyas, que son artesanos, sudras, que son campesinos, y prohibido la mezcla, prohibido que dos personas de distintas castas puedan tener hijos, totalmente prohibido. Si eso ocurre, si un hombre y una mujer de distintas castas tienen un hijo, ese hijo, pues a ese hijo se le llama el paria, el paria.
Muy bien, entonces como le decía, un hijo de dos personas de castas distintas se le llama paria y está completamente rechazado en esta sociedad de castas de la India, ¿no? Claro que sí, tenemos el Imperio Maurya y ahí es donde ya hace acto de presencia el famoso Buda, Siddhartha Gautama Buda. Buda estaba en contra del sistema de castas. Él creía que era un régimen injusto y además en general Buda planteaba que la vida es un constante sufrimiento. Ese es el punto de vista de Buda, que la vida es un constante sufrimiento y entonces lo que pasa es que en la India, incluso hoy en día, se cree en la transmigración de las almas. O sea, la gente de la India piensa que si tú tienes un buen comportamiento, estés en la casta en la que estés. Si tú eres un brahman sacerdote, o guerrero chatría, o artesano vaisio, o campesino sudra, pero tú te portas bien, cumplas tus deberes como campesino, como sacerdote, como guerrero, entonces tú cuando mueras, tu alma va a volver a la vida, pero en algo mejor. O sea, si eras un sudra, vas a volver a la vida como un brahman, ¿no? Como un sacerdote, por decir. Y si por el contrario, tú eres una persona que no cumples tus deberes, que eres abusivo, que pues haces maldades, ¿no? Entonces cuando tú mueras, tu alma volverá a la vida, pero como algo inferior, ¿no? Incluso un insecto, un animal, una cosa así, ¿no? Como castigo por tus maldades. Bueno, transmigración de las almas se llama eso. Buda estaba en contra de eso, porque Buda planteaba la idea de que la vida es sufrimiento. Y entonces, eh, precisamente decía Buda, para que tu alma no vuelva a la vida a sufrir, entonces tú tienes que portarte bien. Si tú te portas bien, haces cosas buenas, ¿no? Caramba, eres justo, eres generoso, entonces va a llegar un momento en que cuando te mueras, tu alma no va a volver a la vida. Tu alma se va a liberar. Tu alma se libera a algo mucho mejor. Esa liberación él le llamaba nirvana. La liberación, el nirvana. Esa es la idea de Buda. Así es, ¿no? Bueno, en el Imperio Maurya, Chandragupta, que es este personaje, unifica la India antigua. Chandragupta unifica la India antigua. Muy bien, claro que sí. Y su nieto, Asoka. Asoka, él era budista. Entonces, él va a tener un gobierno relativamente bueno, generoso, tomando en cuenta las recomendaciones de Buda, de Siddhartha Gautama. Muy bien, entonces vamos con la China antigua y pasamos a las preguntas. Bueno, en el caso de la China, tiene su inicio en el río Huanghe. China es uno de los centros originarios de la civilización humana. Recuerda que no en todos los lugares aparece la agricultura. La agricultura aparece en Cercano Oriente, Mesopotamia, Egipto. La agricultura aparece en China, que es el Lejano Oriente, el río Huanghe o río Amarillo. La agricultura aparece en Mesoamérica, que es el sur de México, y la agricultura aparece en los Andes peruanos. Así es, nosotros somos un foco de civilización mundial. Para que veas. Y en China se da entonces la revolución neolítica, ¿no? La agricultura, la domesticación de animales. Recordemos que en China comienza el cultivo del arroz, el arroz, ¿no? Y el mijo. Y se domestican animales como la gallina, el pato, el chancho, por ejemplo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, de esa manera. Tenemos acá justamente las dinastías, ¿no? Tenemos la primera dinastía Xia, la dinastía Xia, fundada por el conde Yu el Grande. Ahí está, ¿no? Entonces, a orillas del río Huanghe, por supuesto. Claro que sí. Luego tenemos la dinastía Shang. La dinastía Shang, donde China comienza a crecer poco a poco, donde ya se utiliza herramientas de bronce, también hay un culto a los antepasados,
Ahí está la dinastía Shang. Luego tenemos la dinastía Zhou. En la dinastía Zhou es donde China entra en un periodo de decadencia y China se divide en 7 reinos, los llamados reinos combatientes. Muy bien. Entonces, en ese momento en que China está dividida, debilitada, es donde aparecen varios pensadores, siendo los dos más importantes Lao Tse, ahí lo tienes, que nos hablaba del Tao Te Ching. Lao Tse nos habla del yin y del yang, ¿no? La dualidad. El yin es lo superior, lo perfecto, lo blanco, lo regular. El yin es la mujer. Y el yang es lo irregular, lo oscuro, lo tosco, lo rústico. El yang es el hombre. Pero el yin y el yang no se enfrentan, sino que se complementan en un sistema armonioso. El yin y el yang, el hombre y la mujer. Claro que sí. Dice acá, profe, para el chifa. ¿Cómo que para el chifa? ¿Qué es esto? No puede ser. Alessandro, ¿no? Seguramente en el chifa ve al gato que para haciendo así y junto a un gordo panzón que se supone que es Buda. En primer lugar, Buda jamás pidió que le hagan una imagen. ¿Eh? Sus seguidores de Buda querían hacerle un retrato, seguramente una estatua, ¿no? Y Buda se enojaba, decía, no, 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 ¿por qué me va a hacer una estatua? No, no, hoy borra, tienes. Y Buda decía, no, no quería que le hagan una imagen. Y bueno, y así fue, no dejó imágenes del Buda. Y con el pasar del tiempo a alguien se le habrá ocurrido, ¿no? Poner a Buda como un gordo y todo panzón, que la gente le soba la barriga, para la suerte, ¿no? Para la suerte. Bueno, está Lao Tse entonces, el yin y el yang, y de ahí viene Confucio. ¿Quién es Confucio? No me va a decir, profe, un coreano, japonés, chino que inventó la confusión. No, nada que ver. Confucio es un pensador chino que nos habla de las jerarquías. Las jerarquías. Muy bien. Claro, por supuesto, porque Confucio habló de jerarquías. O sea, Confucio decía, en un país, en una sociedad, tiene que haber alguien que gobierne, o un grupo gobierna, y el resto obedece. Ese orden social debe permitir una prosperidad. Es un orden mínimo para poder gobernar y salir adelante, ¿no? Entonces Confucio, por ejemplo, ponía el ejemplo de la familia, ¿no? Entonces Confucio decía, en una familia, en una casa, los padres mandan y los hijos obedecen. Y ese es el orden natural y así funcionan las cosas. Y cuando los hijos serán padres, pues mandarán y sus respectivos hijos obedecerán, ¿no? Entonces Confucio decía, ¿no? El padre, padre, el hijo, el hijo. Entonces ese orden, esa jerarquía, también la debe tener un país, decía Confucio. Entonces en un país, en una sociedad, hay un grupo el que manda y el otro grupo debe obedecer, ¿no? Pero también Confucio decía que los que obedecen, y en general una sociedad tiene que ser educada, ¿no? Él hablaba bastante de la educación también, ¿no? Instruir a la gente. Muy bien, entonces ahí están Lao Tse, Confucio, en este momento de los reinos combatientes. Hasta que uno de esos reinos, el reino de Qin, comienza su expansión y derrotará a los otros reinos, ¿no? El reino de Qin. El reino de Qin logra unificar China. Y justamente con el reino de dinastía Qin, China, ¿no? Entonces ahí está, mira, dinastía Qin, 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 ¿qué es eso? Entonces ahí está. Y el personaje que unifica la China antigua es este de acá, el emperador Shi Huangdi, el famosísimo emperador Shi Huangdi, que para algunos es el primer emperador de China, ¿no? Que unifica China. Shi Huangdi establece una moneda, unifica administrativamente China y construye la gran muralla china, ¿no? La gran muralla china. Ya se habían construido algunas murallas y lo que hace Shi Huangdi es unir esas murallas y formar la gran muralla china, pero para protegerse de quién?
¿Qué se supone que quién atacaba por el norte? Acá está, mira, ven. Este país que hasta ahora existe, Mongolia, para protegerse de los mongoles, porque los mongoles han protagonizado, pues, son violentos, ¿ah? Los mongoles, cuidado, los profes, los mongoles, no, los mongoles son bravos, ¿ah? Entonces, para protegerse de la invasión de los mongoles, que al final no sirvió, porque con el pasar de algunos siglos, igual los mongoles entraron, igual los mongoles invadieron China. Muy bien, entonces, ahí está, ¿no? Shi Huangdi. Shi Huangdi construyó su tumba espectacular con los famosos soldados de barro, soldados de terracota, 5.000 soldados de tamaño. Dígame. Claro, terracota, que es un tipo de barro, pues, ¿no? También carrozas, caballos, carrozas, guerreros, armas. Parece que como si un ejército alguien lo hubiera convertido en barro, así, porque incluso las estatuas de terracota o de barro están muy bien, o sea, no, formadas, elaboradas, se ve incluso detalles, ¿no? En los rostros, ¿no? De los guerreros. En verdad parece que un ejército lo hubieran convertido así, ¡plá!, en barro. ¿No? Esos son los guerreros de terracota que acompañan la tumba de Shi Huangdi. Muy bien. Cuando muere Shi Huangdi, le continúa su nieto, que obviamente no se mantiene mucho tiempo en el poder, y llega la dinastía Han. Entonces, mira, dinastía Xia, dinastía Shang, Zhou, Qin, Han. Con esta dinastía Han, el comercio se extiende bastante. Se dice que incluso muchos productos de la China llegaron hasta la antigua Roma. Es contemporánea con el Imperio Romano, la dinastía Han. La famosa ruta de la seda. Muy bien. Y, profe, la seda, sí. Lo que pasa es que los chinos hasta ahora crían un gusano, ¿no? Un gusano relativamente grande, ¿eh? Y este gusano, justamente como todo gusano para convertirse, mira, en mariposa, el gusano pues construye una especie de capullo, ¿no? Entonces cuando el gusano ya construyó su capullo, está dentro de su capullo, que el capullo sí es más o menos grande, ahí es. Ese capullo del gusano es lo que los chinos lo convierten en seda. Tienen todo un proceso, ¿no? Ponerlo en agua tibia, hay todo un proceso, ¿no? Pero finalmente ese capullo de gusano es el que ellos convierten en seda. Muy bien, entonces la crianza del gusano de seda. Ese gusano no come cualquier vegetal, o sea, es toda una industria ahora. Sí, muy parecido a polilla, exacto, sí. Pero es un tipo de mariposa también, bueno, digamos, la polilla. Dime. Es un gusano que, como todo gusano, para convertirse en mariposa, pero es cierto, es una especie me parece un polillón. Entonces, ese gusano, para poder convertirse en esa mariposa, pues teje un capullo, pues, ¿no? El capullo sí es más o menos grande. Entonces, cuando ya el gusano ha tejido el capullo, ese capullo es el que los chinos van a convertir en seda, ¿no? Como te digo, lo ponen en agua tibia, este es un proceso y lo deshilachan y ahí es donde tienen la seda, ¿no? Tan bonita y tan valiosa, ¿no? Todo un arte de los chinos. Muy bien, entonces los chinos, el imperio, la China antigua, ¿no? La China antigua nos ha dejado inventos como la seda, la pólvora, la imprenta, claro que sí, la brújula también, el papel también. Muy bien, entonces, ahora sí, antes de ir con la Grecia antigua, vamos a resolver ya algunas preguntas. Vamos a buscar algunas preguntitas. A ver, vamos a ver entonces por acá. Muy bien, entonces,